Cuando hablamos de avance de los feminismos y lo que comúnmente se popularizó como empoderamiento, también estamos hablando de ocupar cada vez más y de una forma libre de violencias aquellos espacios que históricamente nos fueron negados, que nos fueron restringidos, ámbitos históricamente habitados por hombres. En los últimos tiempos y más que nunca comenzamos a hablar de estas desigualdades en la participación en el ámbito público-político y en los medios de comunicación de nuestro país. Y también empezamos a hablar de aquellas violencias a las que muchas mujeres somos expuestas simplemente por, entre comillas, entrometernos en esos espacios. Violencias ejercidas para castigar, atemorizar a aquellas mujeres que se animan, que nos animamos a querer ocupar y copar esos espacios. Mi nombre es Lara Andrés y hoy vamos a hablar de la violencia política como un tipo de violencia de género. Yo creo que es el momento, y parafrasearnos a Carnota, hay que poner las bolas arriba de la mesa. Bueno. Y hay que empezar a hablar sinceramente. Vamos a No. Basta. Hoy, Cristina Kirchner, chicos, dense cuenta, y no le busquemos las dialécticas. Hoy Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. No quiero ni imaginar. Si un día hay una ley que a ella no le gusta, si es que va a tomar con sus compañeros de banca, van a tomar el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires. Porque esto es lo que pasaba en el Carlos Pellegrini. Si algo no les gustaba, tomaban el colegio. Lo tomaban. ¿Es cierto? ¡Opa! El patriarcado... El neoliberalismo, ¿sabes cuánto seca? La puta. El otro día, la señorita Ofelia tuiteó, pone el flyer que tuiteó. Dale, mostralo porque, qué sé yo, tiempo para el piquete estudiantil, para tomar el colegio, siempre había. Eligieron no a uno de los mejores promedios del Pellegrini, sino eligieron a una tomadora de colegio, como les gusta. Usted sin nada es solo una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido y arañando desesperadamente un lugar en la historia que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Ojalá la juzgue como la mierda que fue. Viuda de Kirchner. Si yo me dejara conmover por su enfermedad, no le debería decir nada y debería pedir que la trataran. Pero usted se cagó en los pobres de la Argentina. Usted los robó en la cara con cinismo y todavía hoy les miente. Usted prostituyó todo lo que tocó y fomentó el odio y el resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque nunca tuvo méritos propios. A menos que usted se haya creído eso de que porque habla de corrido es una buena oradora. Estos audios terribles que acabamos de escuchar son algunos ejemplos de violencia política. ¿Qué es la violencia política? Bueno, la violencia política está definida como cualquier acción, conducta u omisión basada en el género, que puede ser de forma individual o grupal y que tenga como objetivo impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos de las mujeres y disidencias a una vida libre de violencia y el derecho a poder participar en los asuntos políticos y públicos en condición de igualdad con los hombres. ¿Qué pasa con este tipo de violencia específica? Bueno, uno puede relacionar la violencia hacia las mujeres o la violencia de género más directamente con lo que conocemos como violencia doméstica o la reconocemos cuando la vemos violencia en los noviazgos, pero no pensamos en la violencia política y su gravedad. En Argentina, aproximadamente el 53% de la población somos mujeres. Pero, y más allá de las grandes conquistas en términos de igualdad de género, la representación política sigue siendo mayoritariamente masculina. La violencia política es un tipo de violencia que no tuvo tanta repercusión pública o no está, mejor dicho, en la agenda mediática, y puede ser que se deba a que principalmente ese tipo de violencia se caracteriza por darse y ejercerse en un espacio, en un ámbito históricamente habitado por los hombres. En el 2018, el Observatorio Julieta Lanteri realizó una encuesta entre militantes y dirigentes de partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, que buscó de alguna manera poder medir y analizar la percepción de las mujeres en la política, con el objetivo de poder indagar y establecer un diagnóstico sobre las principales manifestaciones que adquiere la violencia machista, poder indagar y ver qué tipos de violencias
sufrimos las mujeres en este ámbito y poder mostrar aquellas limitaciones en las cuales encontramos cuando participamos en política. El informe de esta encuesta pueden encontrarlo en internet bajo el nombre No son las reglas, es violencia, que es un título que de alguna manera también intenta desmitificar aquella construcción social que intenta legitimizar las violencias a partir de dichos como, bueno, son las reglas del juego, la política es así, el mundo de la política es así. Bueno, no son las reglas, es violencia. En línea con esto pudimos conversar con Agustina Gradín, que es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y quien participó en este trabajo de investigación, y que nos va a contar un poco sobre el trabajo del observatorio y la encuesta que realizaron. Desde el observatorio Julieta Lanteri de Fundeco, hace varios años venimos trabajando en la visibilización e identificación de un fenómeno particular que es la violencia machista en la política. Consideramos que este tipo de violencia es expresión de la disputa por la distribución de poder en nuestras sociedades, evidenciando la distancia que existe entre la igualdad formal garantizada por las normas y la igualdad real expresada por las prácticas políticas. Esta desigualdad entre mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias y los varones, a pesar de los avances normativos e institucionales de las últimas décadas, aún persiste y contriñe el funcionamiento democrático de nuestro país. En este sentido, desde el observatorio, en el año 2018 realizamos la primera encuesta nacional sobre la participación política de las mujeres, donde una de las principales conclusiones a las que arribamos fue que el 90% de las mujeres que completaron esta encuesta sufrieron alguna vez, en algún momento de su vida política, algún tipo de violencia machista en la política. Este tipo de violencia se expresa en diferentes dimensiones, en su dimensión simbólica y psicológica a partir de diferentes micromachismos y comentarios de menosprecio sobre las capacidades políticas de las mujeres, y en su dimensión física y sexual en diferentes tipos de violencia donde las mujeres, los cuerpos de las mujeres son puestos en cuestionamiento por ocupar un espacio que históricamente fue garantizado para los hombres, que es el espacio político, y en este sentido los resultados de esta encuesta fueron publicados en el libro No son las reglas, es violencia, justamente para poder visibilizar que todas estas experiencias naturalizadas por una buena parte de nosotras en nuestra experiencia política no son las reglas del funcionamiento del mundo de lo político, sino justamente son expresiones de violencia machista en la política. Las condiciones de desigualdad adentro de las organizaciones, partidos o espacios políticos pueden observarse en los resultados de esta encuesta a través de ciertas dimensiones como la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones, el uso de la palabra, la distribución desigual del trabajo, como así también aquellas violencias detectadas como por ejemplo violencia económica, violencia sexual o hasta violencia física. En línea con esto, Agustina nos cuenta cómo se hizo la encuesta y algunos datos relevantes que surgieron a partir de este estudio. La encuesta nacional de mujeres se realizó a través de un cuestionario autoadministrado, fue completado por 517 mujeres de diferentes espacios políticos, y en este sentido pensamos lo político desde una perspectiva amplia, donde intentamos a través de la metodología de bola de nieve contactar con mujeres que hayan participado en diferentes espacios como partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, movimientos territoriales, y en cada una de ellas nos han compartido diferentes experiencias personales respecto de estas cuestiones. Por ejemplo, dentro de los resultados podemos destacar aquellos vinculados a el lugar ocupado por la mujer en
en las actividades políticas. El 80% de las mujeres que completaron dijeron haber percibido alguna vez que había una distribución desigual en los roles políticos, había una distribución desigual del uso de la palabra dentro de las organizaciones. El 70% percibió no haber sido tenida en cuenta por sus pares para la realización de actividades. Por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres que completaron la cuenta recibieron maltrato en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y sobre esta última dimensión, que fue un espacio, las redes sociales fueron un espacio donde apareció fuertemente la percepción de este tipo de violencia. Ahora bien, si uno de los resultados más relevantes arroja que el 90% de las militantes sufrieron violencia durante su trayectoria política y que en el 50% de los casos la violencia es psicológica y en otro 28% es simbólica. Este estudio nos demuestra que la violencia machista en la política es un fenómeno muy importante que tiene que ser atendido y que puede ser una de las causas que desalientan la participación de las mujeres y las disidencias en estos espacios, puede servir como un mecanismo de disciplinamiento a aquellas que queremos o intentamos hacer política dentro de ciertos espacios u organizaciones. ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, para caracterizar este año, el 2020 es un año particular en todo sentido, porque, bueno, viene con una nueva gestión de gobierno y en el que las mujeres ocupamos un 32% en los puestos de mayor jerarquía. Si bien no es la paridad que buscamos, que luchamos, se puede ver que a comparación de la gestión anterior es mucho mayor, porque en la gestión anterior rondaba el 20% la participación de mujeres. Estos datos surgieron del informe elaborado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, y que dentro de sus resultados lo que demuestra es la obviamente existente brecha de género, que al igual que en el sector privado se profundiza cuando se va escalando en jerarquías, lo que demuestra este techo de cristal del que siempre hablamos. Entonces me parece importante destacar que no solo las mujeres vivimos violencias dentro de los espacios en los que militamos, sino que también vivimos violencias una vez que tenemos una trayectoria política, porque se ven limitadas nuestras oportunidades de participación. Y a estas desigualdades y discriminaciones de género también tenemos que sumarle la violencia mediática, que es esa modalidad para que se ejerce cierto tipo de violencia de género y que es un problema histórico, pero que se viene hablando mucho más en la actualidad. Entonces, recibimos violencia de nuestros compañeros y también de los medios de comunicación, periodistas y redes sociales, en los cuales transmiten, reproducen discursos de odio, discursos agresivos, misóginos, discriminadores. Vinculado a la violencia mediática, ¿la solución es la censura o la penalización? No lo creo, tampoco lo sé, pero me parece que es importante poder trabajar en los sesgos, en los estereotipos y principalmente, sobre todo, en la sensibilización y visibilización de este fenómeno masivo de la violencia machista que impide nuestra libre participación, el libre ejercicio de los derechos políticos, poder desarmar el discurso de odio que no hace más que de alguna manera despolitizar el debate político. El debate de ideas se despolitiza y se centra en las agresiones. Bueno, y así como en los últimos tiempos se han dado muchas charlas, seminarios, debates en torno a la violencia política y la violencia mediática, la Defensoría del Público, bajo la nueva gestión de Miriam Lewin, organizó en conjunto con ELA un ciclo de encuentros para trabajar este tema. No solo desde las experiencias personales de las mujeres en la política, de militantes, sino también para la elaboración de estrategias que puedan servir para erradicar la violencia y con un especial enfoque en el rol de los medios de comunicación. Porque, como dijimos recién, la violencia política no solo se da puertas adentro de los partidos, sino que también viene de la mano se lee en los medios de comunicación masiva, como así también vemos ataques organizados en las redes sociales.
En este sentido pudimos entrevistar a Natalia Souto, directora general de Protección de Derechos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que nos cuente un poco más acerca de las acciones de la Defensoría. Hola Natalia, gracias por estar acá y poder darnos tu testimonio. En los últimos tiempos vimos que se organizaron varias charlas, debates en torno a la violencia política. Justamente este lunes la Defensoría organizó un encuentro para hablar de experiencias y estrategias respecto a la violencia política y la violencia mediática, dos ámbitos ocupados históricamente por hombres. Queríamos preguntarte cuáles son las acciones en las que estará trabajando la Defensoría para poder evitar estos tipos de violencias. Desde la Defensoría estamos trabajando en distintas acciones para evitar la violencia política mediática. Primero, como primera instancia, este ciclo de actividades con distintas referentas y referentes de organizaciones, periodistas, actrices, políticas, y la idea es poder charlar un poco las distintas experiencias vividas y de ahí sacar una serie de recomendaciones y guías para aportar a los medios de comunicación en el tratamiento de esta temática. La Defensoría, si bien el objetivo es recibir denuncias de los derechos vulnerados de las audiencias, no tiene poder sancionatorio, más bien tiene un rol pedagógico y de capacitación y de tender puentes y de lograr acuerdos cuando entra alguna denuncia con las licenciatarias o los canales o las radios, y desde ahí generar ámbitos de debate y que salgan en consenso alguna propuesta como para deconstruir o eliminar algunas prácticas en este sentido. Por eso la idea de este ciclo de charlas es que entre todas y todes podamos aportar a elaborar esas guías para proporcionarle a los medios de comunicación. También estamos articulando con otros organismos como el Ministerio de las Mujeres de Nación, también de provincia, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos y un montón más, el INADI, de otros organismos, como para poder pensar políticas en conjunto en este sentido. Además de la violencia mediática, en los tradicionales medios de comunicación, los gráficos, audiovisuales, observamos como una creciente ola de violencia en las redes sociales. ¿Cómo se trabajará el tema de las violencias allí? En cuanto a la violencia que viene apareciendo en las redes sociales, es un tema que nos preocupa mucho, pero la Defensoría no tiene competencia en las redes sociales, solo tiene competencia en medios audiovisuales y radio. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en charlas y planteos con distintos organismos competentes es poder en un futuro también lograr que la Defensoría tenga competencia en las redes, porque nos parece que es un lugar donde se ejerce mucha violencia y donde también se vulneran un montón de derechos relativos a la comunicación. Así que es una tarea y un objetivo que tenemos pendiente para la Defensoría. Recién hace un mes que asumimos, pero es uno de los ejes principales que está en la agenda, como también lo de fake news, y otros temas más que queremos empezar a visibilizar y a poder tener competencia. Como mencionaste recién, se reunieron con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Cuáles son los temas que están pensando abordar? En relación a la reunión con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que tuvimos en los últimos días, estuvimos pensando y planificando en una primera reunión las diferentes temáticas que nos aparecen y cómo podemos articular en este sentido tanto la recepción de denuncias y abordaje de estos temas, siempre desde un rol pedagógico, y quedamos en empezar a planificar una agenda en común, sobre todo con una perspectiva de capacitación para distintos sectores y ámbitos, poder brindar tanto a la población como a los medios de comunicación capacitaciones o líneas de trabajo con respecto a esta temática de la violencia con motivos de género, sobre todo en la política. Y respecto al proyecto que se está trabajando para la paridad en los medios de comunicación, ¿la Defensoría va a estar participando en este armado? ¿Cuál va a ser la función dentro de esta nueva normativa? Desde la Defensoría del Público, con nuestra defensora Miriam Lewin, estamos participando en el armado, en los armados de los proyectos, porque hay varios con el tema de paridad en los medios. Estuvimos aportando argumentaciones de por qué es muy importante poder lograr este
este proyecto, esta ley de paridad en los medios, porque en general las compañeras mujeres que trabajan en los medios de comunicación tienen un rol postergado en relación a los varones con respecto a estas temáticas. En general cumplen roles de comunicación vinculados a situaciones personales o a vestimenta y no a ocupar lugares de dirección y de importancia, digamos, para decirlo de alguna manera, en los medios de comunicación en cuanto al rol que ejercen en esos medios para con las audiencias. Entonces, bueno, un poco es poder generar este proyecto de ley para garantizar que haya paridad tanto en el medio hacia lo que es la comunicación, hacia la sociedad civil, pero también hacia el interior del medio de comunicación en cuanto a los lugares de dirección. En ese sentido estuvimos aportando argumentaciones desde toda lo que viene trabajando la Defensoría, pero además también para que esta ley incluya a los medios privados, porque en un principio estos proyectos de ley que estaban tratándose en el Congreso solo tenían competencia para los medios públicos. Nosotros ahí creíamos que era un debate muy importante que se incluya en ese proyecto de ley el tema de los medios privados, que creo que finalmente se pudo incorporar. Así que ese fue nuestro rol en toda esta dinámica de aportar argumentaciones y sobre todo argumentar por qué era importante también que se incluya a los medios privados en esta normativa. Entendemos que además de la participación de mujeres es necesaria la capacitación para incluir la perspectiva de género en el abordaje de las noticias, en la elaboración de las notas. ¿Se está pensando en una especie de ley Micaela pero aplicada a los medios? Como les contaba antes, la Defensoría tiene un rol más pedagógico que sancionatorio. En ese sentido, tenemos un montón de líneas de capacitación con respecto a la perspectiva de género. Se vinieron realizando anteriormente, en la gestión anterior, aunque estuvo con menos proyección y menos trabajo porque estuvo intervenida la Defensoría, pero los trabajadores y las trabajadoras siguieron realizando todas estas líneas de capacitaciones con perspectiva de género, o sea que hay una experiencia muy grande en eso, y la idea sí es cuando termine la cuarentena poder continuar con esas líneas de capacitaciones que es uno de los roles más importantes de la Defensoría en este rol pedagógico de tender puentes. En ese sentido también estamos pensando una especie de ley Micaela aplicada a los medios. Tiene que ver con todas estas líneas de trabajo que venimos pensando de la federalización, la violencia de género en los medios, articular con otros organismos, la ley de paridad en medios, todo un paquete de líneas de trabajo y de ejes que creemos que desde la Defensoría podemos impulsar y que va a ser muy importante para poder aportar a la democracia con esta perspectiva de género. En ese sentido, sí, estamos trabajando en la especie de un proyecto de ley con otros organismos y grupos profesionales, periodistas, actrices, que de distintas miradas puedan aportar a un proyecto de ley para poder capacitar formalmente a los medios de comunicación y empezar a deconstruir todas estas prácticas. Bueno, para cerrar, y en resumen, la violencia política y mediática es un fenómeno que tiene que ser atendido, es un fenómeno que tiene que ser visibilizado. Estas violencias no solo refuerzan los estereotipos de género, sino que en el mismo acto de agredir a una compañera lo que se está intentando hacer es desalentar su participación, acallar su voz, acallar nuestras voces. Los medios de comunicación y el ámbito político son los lugares de resistencia del patriarcado. Y si vemos reacciones violentas, a mi entender, es porque saben que estamos avanzando, porque de a poco estamos ocupando todos los espacios que nos fueron negados históricamente. Vinimos a despatriarcalizar todo, inclusive la política tradicional. Estamos haciendo y buscando nuevas prácticas políticas y buscamos y queremos una nueva política feminista.